Sé perfectamente quién eres, muchacho, porque eres como yo. Estos manantiales me recuerdan una vez que llevé a mi hija a los lagos olvidados de mi planeta. Era igual que tú, ¿Asquerosa? inocente. Tú eras la que quería ganar. Yo solo quería una hermana. Lamento los errores que cometí. Siempre vas a ser mi muchacho. Aquello que sales a buscar toda la vida. Todo el tiempo ha estado a tu lado y jamás lo notaste. Ser todo y no tener nada. Uno de mis conceptos favoritos tratados en esta película es cómo Star-Lord es todo lo opuesto a Ego, su padre, especialmente en esto. Ego considera que su misión era convertirse en el todo, mientras que para Star-Lord era más importante el estar junto a sus amigos. Contexto: Ego quería fusionarse con todos los planetas del universo, borrando toda forma de vida, dejándose solamente a él. Todos los planetas serían Ego, pero ya no habría nadie más en el mundo. Para Ego esto era su propósito, su razón de ser, mientras que para Peter el ser todo pero perder a su familia, los guardianes de la galaxia, era equivalente a ser todo y no tener nada. Y aquí es donde vamos al siguiente punto: ser nada y tenerlo todo. Contexto: Peter decide ponerle fin a la vida de Ego. Ego es un dios. Peter, como su hijo, es mitad humano, mitad dios. Ambos son inmortales, nunca envejecerán y tienen poderes que sobrepasan la imaginación. Pero Peter no es mitad dios de forma independiente. Si es que Ego muere, Peter se vuelve un humano completo. Ya no sería inmortal y ya no tendría poderes sobrenaturales. Ego, a punto de ser eliminado de la existencia, como manotazo de ahogado, intenta tentar a Peter diciéndole: volverás a ser tan común como cualquiera. Pero desde hace mucho que Quill no le importa eso. Él siempre ha sido un humano común, como cualquiera. Nunca fue criado como alguien especial. No fue querido por ser mitad dios. Su familia, los guardianes, incluso Yondu y obviamente su madre lo quisieron siendo tan ordinario como cualquier humano. Para Quill, si tiene el cariño de los guardianes siendo común, no necesita nada más, porque aún siendo nada especial, lo tiene todo, porque tiene el aprecio de su familia. Por eso Peter le responde: ¿qué tan malo puede ser el solo ser normal? ¿Qué tan malo puede ser si siempre lo fui y fui querido así? ¿Qué tan malo puede ser si siempre lo fui y siento que tengo todo? El valor de estas frases, la esencia que nos transmite es hermosa. Nos enseña a amar nuestra humanidad, a amar nuestra normalidad y a entender que lo que nos hace valiosos no es de lo que somos capaces de hacer, sino de cuán capaces somos de amar. Y hablando de amar, esto nos lleva al siguiente punto. Quill conoció el poder y el amor y eligió amar, mientras que Ego, conociendo ambos, eligió el poder. Ambos sintieron el mismo amor y eligieron cosas diferentes. Incluso sintieron ese amor por la misma persona. Lo primero que conoció Ego fue el poder. Nació siendo un dios que poco a poco se interesó en el amor, hasta encontrar a la madre de Quill, una humana de la que se enamoró profundamente, tanto que estaba dispuesto a dejarlo todo por ella, sí, incluso su plan loco de ser el universo. Ego, al notar esto, prefirió conservar su poder y su misión de convertir todo el universo en parte de él. Prefirió eso a amar, así que le implantó un cáncer en el cerebro a su amada, de forma retorcidísima diría yo. Con Quill fue distinto. Lo primero que él conoció fue el amor de su madre. Era un simple humano y su viejita también. No había nada más que iluminase sus días, como la música que escuchaba junto a su única familia hasta el momento. A diferencia de Ego, Quill hubiera sacrificado lo que sea con tal de salvar a su madre. Y sí, el amor, qué bonito todo, pero vamos a hacer un paréntesis, porque hay un personaje que se roba los reflectores en un momento de la película que me encanta. Estamos hablando del imperceptible, el invisible, Drax el Destructor.
Contexto: en Guardianes de la Galaxia 1 nos cuentan que Ronan, por órdenes de Thanos, le quitó la vida a la esposa e hija de Drax enfrente de él. Nuestro guardián le cuenta a Mantis sobre cómo llevaba a unas hermosas lagunas a su hija. ¿Te pareces a ella? Esta escena me encanta. Drax a veces puede ser muy inexpresivo con sus emociones. Las puede decir fácilmente, pero su rostro no cambia. Podríamos decir que es una representación del hombre más tradicional, que no llora ni muestra signos visibles de dolor emocional. Y aquí es donde entra Mantis como personaje. Contexto: ella tiene el poder de sentir las emociones de otros al tocarlos. Mantis, irónicamente, es mala para entender emociones sin usar su poder. Tiene problemas para socializar, así que cuando ve a Drax contarle sobre su hija y no mover ni un músculo facial, posa suavemente su palma en su brazo y ahí, como si una cerradura se abriera, como una catarata naciendo a partir de un mar repleto de cristalina tristeza, Mantis siente todo el dolor que Drax está viviendo en ese momento. Las lágrimas brotan inmediatamente del rostro de la chica. La tristeza es tanta que no puede dejar de llorar, pero paralelamente vemos a Drax a un costado tranquilo, sereno. Lo máximo que hace es soltar un leve suspiro. Contempla la belleza del paisaje y los recuerdos sobre su hija atesorados con su corazón. La inclusión de Mantis y sus poderes son un excelente recurso para la obra. Mantis aquí sirve como un espejo emocional de un Drax inexpresivo. Tiene una utilidad como personaje tan esencial que me deja sin palabras. Tenemos un personaje que no demuestra emociones y a Mantis expresando los sentimientos de este mismo personaje de forma externa. Esto crea el contraste de persona que vive sus emociones de forma contemplativa, quizá tóxica, y estas mismas emociones dolorosas se ven reflejadas en un personaje a la par, de forma mucho más conocida por nosotros, de forma externa. De una forma simple, el director consiguió la maravilla de tener dos personajes sintiendo lo mismo, pero expresándolo de forma diferente. En el caso de Drax son emociones que se pueden intuir, y en el caso de Mantis son emociones que se pueden palpar. Yo no controlo la flecha con la mente, lo hago con el corazón. Contexto: Ego le enseña lo básico a Star-Lord sobre los poderes que le heredó, pero le dice que el controlarlos y sacarles máximo provecho solo será posible si practica muchos cientos de años, al igual que él. ¡No uso la cabeza para mover la flecha, muchacho! ¡Yo uso mi corazón! Uno de los momentos más hermosos de la película. No lo es porque Peter domine un poder celestial, tampoco porque se lance un Pac-Man, ni siquiera porque pueda hacerle contra al villano. Es hermoso porque Peter recuerda todo lo que es importante para él, el motivo por el que hace todo. Quill nos abre su corazón y nos muestra sus recuerdos más preciados. Esto no es un flashback motivacional para darle un power up por el poder de la amistad, sino es Peter recorriendo la remembranza de los momentos más valiosos de su vida, cuando escuchaba música con su mamá, cuando reía con Drax, volar con Rocket, sintonizar con Gamora o Yondu siendo un padre para él. ¿Es esto un guionazo? ¿O quizás un power up injustificado? Para nada. Yondu le da la clave a Peter con su frase: ahora sabemos que el poder celestial no es controlado con la mente, su maestría se perfecciona con un corazón abierto, algo que Ego nunca pudo tener al máximo. Por eso le costó tanto aprender a usar el poder celestial. A diferencia de Peter, que lo domina en un momento, a Ego le costó milenios, porque no sabía darle libertad a su corazón. Mientras que el amor que sentía Peter era mayor que cualquier cosa. Es una maravilla narrativa, en la historia y en el combate, hermosa jugada del director. Encima no puede haber quejas, no puede ser bueno, sí fue justificado, pero le regalaron un poder. A ver, el poder duró 10 minutos, solo para distraer al villano, después de ahí lo perdió. Peter Quill no va a tener sus superpoderes para cuando venga Infinity War o para cuando tenga que pelear contra Thanos, así que está perfecto. Cada uno de los recuerdos de Quill son un latido en el espectador. Con cada uno, las ganas de llorar aumentan más y más, por ver cómo una persona desdichada mantiene viva la alegría de esos momentos que le significaron todo.
Y hablando de significar todo, quiero hablarles de Yondu y Rocket, lo que para mí se roba toda la película. Me encanta cómo con una sola escena y unos pocos diálogos fueron capaces de crear una conexión brutal entre Rocket y Yondu. Yondu le dice sus verdades a Rocket, pero va más allá. Le dice al mapache: tú eres esto y sé cómo te sientes. Rocket está asustado, tiene miedo de formar lazos profundos con las personas, y por eso durante la primera mitad de la película se comportó como un estúpido y trató mal a sus amigos. Porque cuando lo tratan bien, ese vacío se llena, pero es tan grande que no por completo, y eso le hace recordar lo grande que es ese vacío. Y eso le aterra porque tiene miedo de nunca poder llenarlo, y no puede soportarlo más. Todo esto se lo dice Yondu, y pega en el clavo. El mapache tiene que elegir, aceptar la realidad de que en el fondo no es tan indestructible e imponente, que en lo más profundo se siente vulnerable. Yondu ve todo esto, cosa que nadie más pudo ver, porque Yondu es igual a Rocket. Él siempre alejó a Quill y a su tripulación, a sus amigos de la misma forma. Se escudaba bajo la excusa de que adoptó a Peter porque le permitía robar por lugares estrechos, y no aceptaba la realidad de que siempre fue porque le tomó cariño a ese muchacho, porque se vio reflejado en ese chico abandonado. ¿Y por qué se vio reflejado? Si Yondu es azul y ni humano es, porque Yondu fue abandonado por sus padres, vendido como esclavo, y su corazón era tan noble que no pudo dejar a Quill a su suerte en la misma situación. Un Peter que acababa de perder a su madre y su padre estaba todo maniático. Yondu le dejó tan claras las cosas a Rocket que el mapache, en lugar de alocarse y dispararle, lo aceptó. Y en el fondo creo que no solo fue un ganaste, tus argumentos dieron en el clavo, sino más bien un por fin, alguien entiende lo que nadie más entiende sobre mí. Eso es lo que une a estos dos amigos, su entendimiento único, porque no tienen a nadie más que los comprenda a tal magnitud. Contexto: Rocket, Yondu y Groot deciden rescatar a Peter de Ego. Resulta que el dios Ego experimentó con decenas de sus hijos hasta que estos perecieron, para conseguir un descendiente que heredara su poder. Para la suerte de Quill, él sí heredó el poder de su padre, pero aquí empieza el mayor problema. Ego le explica su plan de destruir toda la vida, etcétera, etcétera, y aquí hay un momento hermoso que me gusta mucho, y es que cuando Quill estaba siendo engatusado por el floro de Ego, yo pensaba que Peter reaccionaría y saldría de ese trance a recordar a su madre, pero en realidad la primera vez que se cuestionó todo y espabiló fue cuando se dio cuenta que sus amigos estaban en peligro. La segunda vez y la definitiva fue cuando Ego le confiesa de lo más tranquilo que él puso el cáncer en el cerebro de su mamá. Aquí Peter se le va la soncera, ¿no? Toda la nube de ilusión en la que lo tenía Ego le importó un carajo, porque este tipo le quitó a su madre. Y hablando de madre, padre y familia, me encanta cómo esta peli superó a la primera en desarrollar el tema de la familia. Los Guardianes de la Galaxia no se trata solo de amistad, principalmente consiste en el tema familia, y esta peli lo explora en todas sus perspectivas. Tenemos padre e hijo con Ego y Quill, padre adoptivo e hijo adoptivo con Yondu y Quill, las que durante la mitad de la peli son enemigas y al final vuelven a llevarse como hermanas, Drax rememorando sobre su hija y su esposa. Es todo muy lindo y trae mucho contenido para reforzar la temática familia de la obra. Y hablando de contenido, llegamos a uno de los mejores momentos de la película, si no el mejor. Yondu tiene que escoger si dejar morir a Quill o salvarlo, y escoge la segunda opción, pero para esto tendría que sacrificar su vida, cosa la cual no duda ni un momento. Pero antes de eso se despide de Rocket, y nuestro mapache favorito antes de irse duda y vuelve a agradecerle a Yondu por haberlo comprendido y enseñarle que se puede ser distinto, que alejarse de los que amas por miedo no es el único camino. Pero Groot lo interrumpe y el mapache no llega a decirle nada de esto. Yo soy Groot. Pero los gestos de Yondu y Rocket nos indican, nos gritan en realidad, lo que trataba de decir. El silencio de Rocket fue tan excelentemente construido que no necesitó palabras para transmitir un mensaje claro a Yondu y a nosotros. Y hablando de silencios, cuando Yondu se sacrifica por su hijo adoptivo, sus últimas palabras a mí me rompieron, sí.
ese siempre serás mi muchacho, o él podrá ser tu padre, pero yo fui quien te crió, casi me hacen llorar. Pero lo que más me expresa quién es Yondu fue que lo más dulce no fueron sus palabras, fueron las suaves caricias que le dio al rostro de su hijo antes de morir. A Yondu lo definen sus acciones más que sus palabras. Fue un sacrificio hermoso, de los mejores de todo Marvel, y en mi opinión de los que más me dolieron en cualquier película de superhéroes. Y como si fuera poco, el funeral que le hacen los devastadores con Peter poniendo una canción en la herencia que le dejó Yondu, la canción Padre e Hijo, que es perfecta para este momento, no solo por el nombre, es aún más perfecta por la melodía. Rocket fue quien contactó a los antiguos amigos de Yondu y los convenció de reunirse para hacerle un funeral digno. Esto es hermoso, y las lágrimas de Rocket al recordar a su amigo caído simplemente me destruyen. La muerte de Yondu sirve como catalizador del desarrollo de todos los personajes de la película, pero mi favorito es el impacto que tiene en Peter Quill, el cual gracias a perder a Yondu se da cuenta que toda su vida buscó un padre, una familia, y no se dio cuenta que todo este tiempo tuvo a Yondu y a los guardianes, y aunque tuvo oportunidad de conocer a su verdadero padre, esto nunca pudo igualar la importancia de estar junto a la gente que te quiso desde el inicio. Creo que este es el mensaje que más me impactó en la película. A veces lo que buscamos afuera estuvo a nuestro lado todo este tiempo. Hay que saber ver bien a nuestro alrededor para valorar lo que tenemos antes que lo perdamos. Y hablando de valorar lo que siempre hemos tenido cerca, durante esta película vimos que para Gamora el contacto físico es algo muy ajeno, extraño, no está acostumbrada. Su padre es Thanos y su hermana Nebula, dos personajes que no se caracterizan por ser cariñosos. Contexto: Gamora y Nebula, las dos hermanas que al inicio querían destruirse, al final de la película muestran sus verdaderos motivos y se reconcilian. En el discurso de Star-Lord por el fallecido Yondu dice algo hermoso: a veces lo que nos pasamos la vida entera buscando estaba siempre a nuestro lado. Esto le choca a Nebula. Ella piensa en la posibilidad de que la hermana que siempre quiso tener, Gamora, estuvo siempre, y ella no supo descubrirlo por el odio que le tenía. Contexto: Thanos enfrentaba a sus dos hijas adoptivas, Gamora y Nebula, las hacía combatir y como casi siempre ganaba Gamora, Thanos presionaba a Nebula diciéndole que cada vez que pierda reemplazaría una parte de su cuerpo con una mejora robótica, como castigo y para que se vuelva más fuerte para vencer a su hermana. Y sí, cada vez que perdía, lo hacía. Aún así Nebula, incluso con partes robots, no podía ganarle y seguía siendo torturada por Thanos cada vez que perdía. Nebula le reclama esto a Gamora a mitad de la película, diciéndole: tú sabías lo que me hacía nuestro padre cada que perdía contra ti, y aún así con eso, nunca me dejaste ganar, porque a ti lo único que te importaba era eso, ganar, y yo nunca quise ganar, yo solo quería una hermana. En ese momento de la película, nuestra verdosa amiga queda en completo silencio y no responde nada, pero después del fallecimiento de Yondu, Nebula sale de la sala, dispuesta a irse a terminar con la vida de su padre. Gamora nota que se va y la sigue. A las puertas de la nave, a punto de irse, Gamora la detiene y le dice lo que sospechábamos pero no se había puesto en palabras. Gamora le explica que ambas solo eran niñas cuando sucedió todo el tema de Thanos y que solo quería sobrevivir, por eso nunca dejaba a Nebula ganarle. Le pide perdón por haber sido tan egoísta aún siendo una niña y por no haber pensado en su hermana. Nebula lo entiende y terminamos la escena de la forma más hermosa. Gamora le da un abrazo a Nebula, algo que ninguna de las dos sabe hacer, por eso Nebula no sabe cómo reaccionar y se queda como piedra, pero Gamora, gracias a los guardianes y a Peter Quill, poco a poco descubrió lo que es el afecto físico, y tenemos a las dos hermanas dándose un abrazo y a Nebula soltando una lágrima. Este momento me gusta mucho, más que por el abrazo, por todo lo que significa y cuánto habla del largo camino que ha recorrido Gamora. Muchas gracias por ver mi video. Si les gustó, porfa regálenme un like y suscríbanse, pero principalmente regálenme un comentario, que eso me ayuda infinitamente. Y nos vemos en el próximo video y directo semanal. Cuídense mucho, los quiero, chao.